Muy buenas noches, bendiciones. Es una alegría muy grande poder decir a Dios gracias. Gracias por este regalo que nos ofrece Papito Dios esta noche, de nuevamente estar retomando esta enseñanza. Recordemos que es una gran bendición porque estamos aprendiendo mucho sobre lo que es la Biblia, recordando que muchos nos hemos encontrado con personas que dicen: no creo en la Biblia porque la Biblia la escribieron hombres. Entonces es importante este discipulado para entender cómo funciona y real, para no contender sino para enseñar. Les damos la bienvenida desde sus hogares, las personas que están con nosotros y los que mirarán la transmisión en el tiempo de Dios. Permítanos orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Qué bendición, Señor, poder contar contigo, dándote siempre la prioridad a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites escudriñar la palabra, instruirnos para poder ser dirigidos por tu Santo Espíritu. Instrúyenos, oh Señor, apártanos, Papito Dios, de las cosas del mundo y guíanos, Señor, por sendas de justicia, por amor de tu santo nombre, Señor, y embriáganos, Papito Dios, por medio, Señor, de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, Papito Dios, en el poderoso nombre de Jesús, y te pedimos, Señor, que nos permitas, Señor, ser sensibles a tus enseñanzas. Te lo pedimos en el poderoso nombre del Señor vivo, del Salvador, del Maestro, del Buen Pastor Jesucristo. Les bendecimos, Papito Dios, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a mirar en el nombre de Jesús. La enseñanza de hoy dice: Dios creó todo y a todos con un propósito. Pero, relativamente, ¿cuál sería el propósito de la creación de Dios? La palabra de Dios dice que el propósito se refiere a la intención original o razón por la que hago algo y por lo que el Señor creó. Es llegar a tener una relación a la intención de Dios. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros, su creación. El plan de Dios que tiene para cada uno de nuestras vidas, o los propósitos, se relaciona con la glorificación de Dios, amar a Dios y amar a los demás, y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a lo que nosotros pensamos o queremos. Recuerde que estamos viendo la Biblia, ¿listo? El propósito de Dios es: Dios tiene el propósito para su creación, para la historia, para cada uno de nosotros, un plan de salvación y redención. O sea que el propósito de Dios es salvación y redención. ¿Y para qué? ¿Para qué nosotros los hombres, la humanidad, fuimos creados? Para glorificar a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad y amar a Dios y a los demás. El propósito de las Sagradas Escrituras no solamente son enseñanzas, sino que también viene y revela el propósito de Dios para la humanidad. Entonces, vendríamos a decir nosotros, resumiendo un poquito esto, el propósito bíblico sería un tema muy profundo que se refiere a la intención de Dios para la creación y para cada persona, así como la importancia de vivir de acuerdo a los planes y los propósitos de Dios. ¿Listo? De rescatarnos. Que es nosotros llegar a alcanzar las enseñanzas del Señor. Vamos a mirar las Sagradas Escrituras. Acompáñenos, por favor. Recuerde que usted puede hacer preguntas, tome apuntes. También es bueno que escudriñemos juntos allá en sus hogares, y los que están con nosotros sería excelente. Proverbios 19:2 dice la palabra del Señor así. Proverbios 19:2: no toma placer
el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Muchas personas saben que hay cosas que están mal, que están haciendo mal. Y les da mucho, yo no voy a la iglesia, prefiero no escuchar la palabra, porque muchas personas se dan cuenta que están cometiendo errores. Entonces, dice en el diccionario Strong, mejor es el pobre que camina en integridad, en el versículo 1, que el de perversos labios y facto. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Entonces, Dios creó a todos y a todos con un propósito, ya lo acabamos de ver. Entonces, la importancia de que Dios creó es que nosotros aprendamos a ser sensibles a la palabra de Dios, a escudriñar, a capacitarnos, a instruirnos, sobre todo para poder nosotros, ¿qué le puedo decir? Enseñar a nuestros hijos, ¿listo? ¿Por qué? Porque Dios quiere, el propósito de Dios para la humanidad es que nosotros como padres debemos de criar a nuestros hijos en disciplina y enseñanza. Pero esa disciplina es el proceso de una corrección que va a guiar, y no un castigo negativo, o sea, eres lo peor, no vas a poder hacer eso. O sea, ven a los hijos como personas incapaces. Entonces, en algo negativo, o puede ser vengativo, de que de pronto lo que les hicieron a ellos, sus padres, puede tomar, hay personas que crecen así y con traumas. Sí, y cometen unos errores muy grandes, ¿listo? Porque lo que es la disciplina implica un entrenamiento. Ojo con esto, entrenamiento, instrucción, corrección. Mire lo que va, entrenamiento, instrucción y corrección. ¿Y cómo podemos hacerlo? No a la fuerza. Lo que mueve a llegar a disciplinar a nuestros hijos o a las personas que amamos es el amor de Dios que da a cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? Es de conducirnos a una madurez espiritual y llevarnos a una santidad, o sea, haciendo mirar qué está bien o qué está mal. ¿Amén? Porque la disciplina también es una corrección y una guía. Para ser niños, todos quemamos esa etapa. Sí, esa etapa, somos niños. Pero si es la voluntad de Dios, llegaremos a ser padres o creyentes de Dios, cuando nosotros nos estamos capacitando, si llegamos a tener un corazón de niño, o sea, enseñable, para poder aprender el camino correcto que nos llevará al Señor. Tampoco podemos tener un castigo vengativo. La disciplina no se enfoca en el castigo como venganza y humillación para las personas, también para los adultos, sino en el amoroso deseo de guiar hacia la santidad. Todo debe ser la disciplina, dice, criarlos en disciplina y enseñanza. El motivo debe de hacer para los hijos es, uno, porque Dios nos ama, por eso nos está instruyendo. Y lo mejor para nosotros, que ya algunos somos padres, es la disciplina con amor. El propósito es llevar un resultado positivo y fructífero a cada uno de nosotros o de los demás. Porque Jesús también era disciplinado. Recuerden que Él vino al mundo siendo hijo
de hombre, ¿no es cierto? Pero Dios aquí en la tierra le colocó unos padres, que fue la madre de Jesús, María, y su amado esposo, ¿no es cierto? Entonces, la disciplina va a ayudar a tener un crecimiento y preparación para el día de mañana, para los hijos, y las personas que sirven dirán: mi familia era conocedora del Evangelio. Como padres tenemos una gran responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos con amor y guiarles hacia una madurez y una responsabilidad. Recuerde que no es como un castigo. Pero también como personas maduras, y más si conocemos del Evangelio, debíamos de tener una autodisciplina nosotros mismos para poder tener nosotros mismos, corregirnos y llegar a perfeccionar día a día en lo que Dios quiere. Es un proceso de amor. ¿Listo? Y dice en Efesios 6, 1, 4. Efesios 6, 1, 4 dice la palabra del Señor así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Una promesa es la promesa divina de parte de Dios. Es el mensaje que Dios nos transmite. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, Dios, dice la palabra, que en los tiempos, en los últimos tiempos, Dios acortará los días por causa de sus hijos, o sea, de sus santos. Entonces Dios mirará el momento en que Él no va a arriesgar a ninguno de sus hijos. Antes de que su hijo llegue a perderse, cuando conocen del Evangelio, Él prefiere llamarlo a su presencia. Amén. Aunque nos duela. Le digo así porque uno no sabe. Pero también resulta de que cuando a nosotros se va papá o mamá, nosotros renegamos de Dios. Pero a veces ignoramos las dolencias del papito, de mamita, que ya llegan a una edad avanzada y que les puede doler todo, que les cuesta estar con nosotros, y nosotros somos tan egoístas que aunque sea así los queremos tener. Y hablando de esto, toquemos un poquito. Muchas personas o en varios países festejan el Día de la Madre, pero yo digo que el Día de la Madre no es un solo día. La madre es desde el mismo momento en que uno percibe o siente de que va a ser madre. Desde ahí uno empieza a amar a su bebé, así sea algo muy pequeño. Pero entonces dice aquí, y dice que sea de larga vida sobre la tierra. O sea que Dios no va a permitir, nos va a dar la vida que necesitemos y el tiempo que Dios decida tener. Y vosotros padres, dice también es para los papitos, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que guiadlos en disciplina y amonestación del Señor, o sea, reprensión, advertirles, llamar su atención. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos que ya no podemos, debemos acudir al Espíritu Santo, que Jesús lo prometió. Eso está en 1 Corintios 2, del 6 al 16. 1 Corintios 6, 1 Corintios 2, 6 al 16. Y dice así la palabra del Señor: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La madurez es de ya
como papitos debemos de madurar y ser un ejemplo para nuestros hijos, de madurez y sabiduría. El Señor dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios que Él la da en abundancia. Dice sabiduría, pero esa sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, o sea, que estaba oculta y ahora cada vez se va haciendo más visible, que es el Espíritu Santo de Dios, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lo hicieron, mire, el Señor Jesús estuvo entre nosotros, anduvo, dice, estuvo caminando, hablando con ellos, pero no lo reconocieron. Amén. Antes bien, como está escrito, dice el Señor, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Para los que le aman. O sea, cuando uno ama, uno es fiel, uno es fiel. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios, todo lo escudriña, lo investiga, todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, los que conocemos del Evangelio no nos podemos, por eso dice, mire que el que esté firme que no caiga. ¿Por qué? Porque de pronto nos podemos estar en nosotros, podemos estar, ¿qué le puedo decir? Fallándole a Papito Dios. Podemos estar cometiendo errores, ¿no es cierto? Entonces, porque si lo hubiera conocido, nunca lo habían crucificado. Pero dice que no han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, nada va a haber oculto. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Hay personas que inventan, yo sé lo que haces, y dicen, le voy a sacar a esta persona de mentira a verdad. Pero dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu del hombre que está en él. El Espíritu de Dios que permanece en nosotros es el que las conoce. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Esto tiene que ver quién escribió las Escrituras. Aquí está hablando clarito que es el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no por lo que saben las personas, sino con las que les enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Pero el hombre natural no percibe, que no es renovado, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No, estás loco, estás loca, eso es falso, eso es mentira. Pero clarito dice que no lo va a percibir. Entonces es difícil que lo entiendan, qué es lo que relativamente tiene Dios preparado para nosotros, o para entregar por medio de nosotros, o por medio de la palabra a su creación. Porque dice, son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Discernir qué es
investigar, interrogar, preguntar, entender, escudriñar, interrogar y juzgar a la luz de la palabra, discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, no para hacerse más sabio, más inteligente, no hay otro como yo, no. Hay que decirle a la persona, mire, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. La palabra de Dios, no lo que usted piensa. Todas las juzga, todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. No es porque no sepa, sino porque está hablando lo que está escrito. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Y Dios dice, mire, que el Espíritu Santo, Dios nos da a conocer sus secretos por medio del Espíritu Santo. La reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo, dice. Pero hay alguien que está pendiente de nosotros. El Señor Jesucristo está rogando por nosotros. Dice el Señor, no te ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí. Eso dice el Señor. Porque el que practica la verdad viene a la luz. ¿Por qué dice esto? Ya le voy a decir, permítame. Dice la palabra, las Sagradas Escrituras, para que usted de pronto lo tenga presente. La palabra de Dios, o la Biblia, o las Sagradas Escrituras, o el Testamento de Dios, son 3 punticos que yo le voy a dar. El origen de las Escrituras es inspirada por Dios. Entonces, ¿quién escribió las Escrituras? Dios. Muy bien. La utilidad de las Escrituras. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? ¿Para qué me sirve a mí la Biblia? ¿Para qué? Son A, B, C y D. ¿Para qué? Primero, A. Es útil para enseñar. ¿Listo? B. Es útil para redarguir. C. Es útil para corregir. Y D. Es útil para instruir en justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Amén. ¿Y cuál es el propósito de las Escrituras? Que el hombre de Dios sea perfecto. Eso dice la palabra. No se pierda. Para que no se pierda. Que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere con la palabra. ¿Y cómo podemos, entonces, cómo podemos hacerlo eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Lo que le acabé de leer, de compartir, está en 2 de Timoteo 3, 16, 17, para que usted de pronto lo tenga presente. ¿Listo? Y Dios nos habla por medio de... 2 de Timoteo, ¿qué, perdón? 3, 16, 17. También Dios nos habla por medio de mí. ¿Cómo nos puede hablar? Pero si usted cree, ¿listo? De la creación, que usted lo puede buscar también en Romanos 1:20, de la conciencia. Cada uno tiene una conciencia, y uno cuando está haciendo algo mal, uno no se siente en paz hasta que reconoce el error que ha cometido. De los profetas, que son sensibles al Espíritu de Dios. De su Hijo, que está escrito. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Del Espíritu Santo, y os vendrá el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda la verdad. De la palabra de Dios, y de la sangre que Jesucristo que derramó. Entonces, si nosotros creemos, las cosas van a cambiar. Así que la Biblia es
toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos ser guiados por Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente deseamos hacer las cosas que Dios quiere? Entonces, 7 hechos nos van a hablar sobre la Biblia. 7 hechos. La primera dice así: fue escrita por revelación. Que no se nos olvide, revelación. Gálatas 1, 11, 12. Por revelación. Miremos, vamos a las escrituras. Gálatas 1, 11, 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Eso lo dice el apóstol Pablo, sino por revelación de Jesucristo. ¿Listo? Revelación de Jesucristo. Está muy claro lo que les estoy diciendo, por revelación. También tercero. Una cosita ahí. Dígame, amor. Aquí, por ejemplo, dice que todo lo que escribió Pablo es por revelación del Señor Jesucristo. Sí. Pero, por ejemplo, la escritura, los primeros rollos que dice que escribieron, por ejemplo, de Mateo, es que hay ¿esos varios. ya eran escritos? No. ¿Estoy bien? No, a ver, lo que pasa es que, bueno, eso sería otra. Sí. Solo lo vamos Bueno. a tocar porque vamos a aprender un poquito qué libros escribió el apóstol Pablo, qué libros escribió Pedro, qué libros vamos a mirar. ¿Listo? El Nuevo Testamento. Solo vamos a ver más allá. Otra enseñanza. ¿Listo? Entonces dice así. También dice los hechos sobre la Biblia, dice, es usada por el Espíritu Santo. Es usada por el Espíritu Santo. En Hechos 1:16 dice que es usada por el Espíritu Santo. Porque dice así: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. O sea que David advirtió que Judas iba a entregar a Jesús. Entonces, por el Espíritu Santo, fue confirmada por el Señor. La palabra fue confirmada. También el 5 dice, es atacada por el enemigo, por Satanás. Miremos si es así. Gálatas 3, 1, 4. Es importante esto que aprendamos, porque si no podemos hacer las cosas mal. Gálatas 3, 1, 4. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Usted está haciendo las cosas por ley o porque cree en Dios o por fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. No, déjeme a mí como estoy, yo no creo, no, déjeme. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. No tiremos lo que estamos aprendiendo, por favor. No tiremos las enseñanzas, creamos, no en los hombres, sino en el Evangelio escrito. Amén. También la sexta es aceptada por los discípulos. Cuando nosotros creemos en Dios, nos convertimos en discípulos del Señor.
pero también es rechazada por el mundo. Mucha gente rechaza la palabra de Dios. No quieren saber absolutamente nada. Amén. Entonces, dice el Señor en Apocalipsis, para que entendamos la revelación, Apocalipsis 1, 9, Apocalipsis 1, 9 al 11, dice así: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Listo? Escribe, le dice. Entonces le está diciendo, lo está guiando. Escribe, son órdenes de Dios. Recordemos que Dios dice que aún las piedras lo pueden alabar. Pero debemos de entender algo. Ya vamos a terminar esta enseñanza. No debemos de contender con nadie. Segunda de Timoteo 2, 23, 26. Segunda de Timoteo 2, 23 y 26. Segunda de Timoteo. Vamos, ya estamos terminando esta enseñanza en el nombre de Jesús. Esto es mucho más amplio, pero pues debemos de seguir avanzando y escudriñando un poquito más. ¿Listo? Entonces dice así la palabra: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, disputar, contender, reñir. No debemos de hacerlo. Nosotros debemos de enseñar, de instruir, de hacer las cosas bien. Entonces nos dice que no debemos tener contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. El siervo es el que está atento, el que sirve, el que no contiende. ¿Listo? No debe ser sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. O sea que un siervo uno va aprendiendo a través del sufrimiento a valorar a Papito Dios, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escape del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Debemos de no tener discusiones necias sin sentido ni pleitos. ¿Listo? Para poder cerrar esta enseñanza, dice el Señor, un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, tratado por el Señor. ¿Para qué? Para poder instruir y enseñar que el autor de las Sagradas Escrituras es Dios, y en este tiempo es por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando Dios escoge a alguien, mis amados,
es porque realmente Dios tiene preparado algo para nosotros. Dios nos prepara porque nos ama. Amén. Con esto, mis amados, hemos concluido lo de la Biblia. Solamente voy a repasar un poquito de lo que hemos visto para que usted, por favor, lo tenga presente. Dios es el autor de la Biblia. No creo en la Biblia porque la escribió un hombre. El problema es que si usted no cree, gloria a Dios por los que creemos y tratamos de hacer las cosas bien. Si nos equivocamos por haber creído, hemos dejado una enseñanza con nuestra familia que nos recuerden por nuestras acciones, nuestra forma de ser. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, no creemos en la Biblia, y si la Biblia dice la verdad y nosotros vamos a tener la salvación y la vida eterna, y los que dicen que no creen, entonces ellos sí van a llegar a perder, y mucho. Amén. Porque Dios quiere que nosotros tengamos presente que si yo no creo en la Biblia, entonces voy a creer en las cosas del mundo. Y dice el Señor, tú has rechazado sus mandatos. Saúl le dijo a Samuel, al profeta, digo, si he pecado, pase por alto. Si he pecado, pasé por alto la orden del Señor. Es una decisión de cada uno de nosotros. ¿Qué pierdo si no creo en la Biblia? ¿Qué vamos a perder? Si uno ama las cosas del mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Pero ¿qué pierdo si me equivoco en creer en la Biblia? Dice la palabra, el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Eso es lo que usted va a perder. Pero ¿qué gano si creo en la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si nosotros creemos, le vamos a enseñar a nuestros hijos, y ellos van a enseñar a sus hijos, y nuestra casa, yo y mi casa, vamos a ser salvos. Si creemos, claro está. Y el Señor Jesucristo nos sugiere que nosotros debemos de criar a nuestros hijos, porque ellos van a crecer en disciplina, en la instrucción del Señor, y el que nos va a guiar cómo hacerlo es el Espíritu Santo, porque el Señor está rogando por cada uno de nosotros. Y terminando esta enseñanza, el siervo del Señor debe ser amable, no contencioso, apto para enseñar y ser tratado por el Señor. Amén. Con esto, mis amados, en el nombre de Jesús, terminamos esta enseñanza de lo que es la Biblia. Ojalá ustedes la puedan estudiar. Amén. Y saliéndonos un poquito, queremos en esta noche tocar para las que son mamitas, y vuelvo y lo repito, hay una pequeña reflexión y felicitaciones a todas las mamitas. Primero a las que son mamitas, ¿listo? Ser madre es el regalo más grande que Dios ha permitido. Y desde el mismo instante en que nos enteramos, y más aún, desde el momento mismo en que nuestro bebé golpea el vientre de mamá, hasta el último aliento que nos quede de vida, seremos madres. Amén. Porque el amor de una mamá es desinteresado, su dedicación es infinita, ha sido un faro de luz en los momentos oscuros y una fuente constante de alegría y de felicidad. Cada día me maravillo más con su fuerza,
con su ternura y su capacidad de enfrentar los desafíos, con gracia y entendimiento, siendo el pilar, la mamita de toda la familia y el corazón que une a todos con amor inquebrantable. Amén. Pero también hay mamitas, mire, hay mamitas que no han sido madres porque lo tuvieron en su vientre, no, sino que hay madres que fueron madres porque adoptaron, por inseminación artificial, pero son madres, porque hay también madres que fueron y de pronto tuvieron un hijo o una hija y quedaron sin algún hijo o sin su hijita y se fue su hijito al cielo. Entonces, para todas las madres, a las que son, a las que fueron, a las que quisieron y no pudieron ser, a las que lo intentan, a las que sin serlo ejercen tales cosas, las que tienen ese instinto de madres, a las que deciden no serlo. ¿Por qué? Porque solo Dios y ellas lo conocen. Felicitaciones a todas las mamitas por el aceptar ser madres. Y muchas de las mamitas dan lo mejor para sus hijos. Dan todo, aún si no hay que comer, mamá le va a dar a su hijo el alimento, así ella tenga hambre. Lo primero va a ser sus hijos. Amén. Así también queremos orar en el nombre de Jesús, felicitando que está de cumpleaños a Pedro Bravo, que Dios lo bendiga, que Dios le dé sabiduría para poder encontrar el camino perfecto y agradable de Dios, y que los talentos que Papito Dios le dio sean para glorificar el nombre de Jesús, y que no se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, ni mucho menos atrás, sino que tome la mano de Papito Dios y siga firme. Amén. Oramos también, Espíritu Santo, por la sanidad de Rosa Patiño, bendito Dios, que tú la sanes, Señor. Restaure sus pulmones, bendito Dios. La saturación, Papito Dios, ayúdala. Oramos por María Eugenia, Señor Jesucristo, que la sanes, Señor, de sus pulmones. Y ella, Señor, también está delicada de salud, pero está cuidando a su mamita, Señor. Oramos por Danilo Rincón en el nombre de Jesús, que vayan subiendo sus defensas, bendito Dios, y que todo virus sea quitado de él, Señor. Oramos también por Adrián y Lady, que están de viaje. Protégelos, Papito Dios. Guárdalos, Señor, de las acechanzas del enemigo, y que así como los llevas, Señor, en este viaje a trabajar, a laborar, tú los regreses a casitas sanos y salvos. Oramos por el hermano Jacinto, que también está de viaje. Protégelo. Gracias, Papito Dios, y protege a su familia. Oramos también por la salud de Adriana Guzmán. Señor, que sus tendones, Señor, cada vez vayan cediendo y los dolores vayan menguando, Papito Dios. Ayúdala, Papito Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También por la salud de María Luz Correa, en el nombre de Jesús. Ayúdala, Papito Dios, a que su cuerpo sea sano, Señor, sus riñones estén bien. Oramos, Papito Dios, por todos y cada uno de tus hijos. También en esta noche quiero orar por mis amadas hijas, Señor, a quien tú conoces. Señor, bendícelas, protégelas, guárdalas en el hueco de tu mano, Papito Dios. Guarda, Señor, a sus hijitos, guarda a sus esposos, Papito Dios. Bendice su vida, su salud, su trabajo, Señor. También oramos por todas las familias, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Ayúdalos, Papito Dios. Oramos, Señor, por tu hija Esmeralda, la hermana Elcira, que también son mamitas y sirven aquí en la iglesia. Oramos por tu hija Olavia Agripina, Señor, bendícela, sánala, Señor, su cuerpito. Por Janet del Carmen, Señor, en el día de en este día, Señor, donde se celebra para muchos
el ser madres para Sirley, Señor, para tu hija Marcela, bendito Dios. Oramos también, bendito Señor, por la tía Carmen, la tía Lupe, papito Dios. Oramos, bendito Señor, por Dianita, por Yasmín, en el nombre de Jesús, por la señora Carmen, Señor. Oramos por la familia de cada uno de ellos. Oramos por todos, Señor. Y te damos gracias también, Señor, por la gran bendición que tuvimos, Señor, en el barrio Montserrat el día jueves, por los hermanos que nos acompañaron de Pentagrama, Señor. Bendícelos a ellos y a sus familias. Bendice a cada familia del barrio Montserrat en el nombre de Jesús. Y nos preparamos, papito Dios, para este miércoles en una enseñanza bíblica. ¿Será que yo voy a ser salvo? Eso es el próximo miércoles. Que el Señor me los bendiga. Feliz noche y mucho juicio. Bendiciones.